El Ministerio Internacional La Gracia de Dios y la Iglesia Cristiana Vida Abundante presentan su programa radial Compartiendo la Vida Abundante en Cristo Jesús con los pastores David y Doris Gómez, mensajeros de palabra de restauración, amor, aceptación y perdón. Y ahora, compartiendo la vida abundante en Cristo Jesús. Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado, Padre misericordioso. Gracias por tu amorosa presencia aquí ahora. Estamos en Fuente de Luz Radio 105.5 FM y un sinnúmero más de emisoras que están retransmitiendo este programa, Manantial de Luz, Fe y Libertad, que llega a ustedes como una cortesía del Ministerio Internacional La Gracia de Dios y las Iglesias Cristianas Vida Abundante. En este día estamos trabajando acerca de la epístola a los Colosenses, donde Pablo da a conocer una posición muy importante de instrucción a los creyentes de Colosa. Y en el día de hoy estamos recibiendo esa instrucción que él le daba a esos creyentes y a nosotros también, por ser nosotros parte de esa misma iglesia, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, que necesita saber lo que el Señor nos envió a decir en su evangelio a través de Pablo, a través de los apóstoles, a través de los pastores que año tras año están llevando estas revelaciones del Señor para instruirnos, para que nosotros cada día seamos más de Él y menos de nosotros. Somos el pueblo de Dios y estamos llamados a vivir en obediencia, en la obediencia que nos viene por Cristo Jesús, porque eso fue lo que Él nos enseñó. Él fue obediente en todo y en eso debe ser el carácter del creyente. El apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo estaba calificado para escribir esta carta de instrucción a los colosenses debido a que él era un apóstol, aun cuando él no los haya conocido personalmente. El significado literal de apóstolos es el enviado, pero en un sentido más profundo denota a un portavoz autorizado de Dios, alguien a quien se le ha dado la comisión y el poder de actuar en su representación, lo que viene siendo un embajador de Cristo. A los santos y fieles hermanos, cuando Pablo se dirigió a los santos, él no hizo distinción entre unos cristianos y otros de la iglesia de los colosenses. Todo verdadero cristiano es un santo, pero Pablo muy bien pudo hacer la distinción en la frase de fieles hermanos. Él pudo hacer referencia a aquellos que no habían abrazado las falsas enseñanzas de las cuales Pablo mostró en esta carta una verdadera preocupación. ¿Qué están en Colosa? La ciudad de Colosa era quizá la ciudad más pequeña y menos importante de la cual Pablo hubiera escrito. Nos podría sorprender de que Pablo haya puesto su atención a los cristianos de Colosa en un tiempo en el cual él tenía muchos asuntos. Aún así, él aparentemente pensó que la situación en Colosa era lo suficiente importante para captar la atención apostólica. Pablo le escribió porque habían problemas entre los cristianos en Colosas, pero el problema doctrinal, muy a menudo conocido como la herejía de los colosenses, es difícil de describir de una manera precisa. Era probablemente una corrupción del cristianismo en el cual tenía connotaciones místicas y legalistas del judaísmo, y quizá estaba combinado con el gnosticismo que comenzaba a aparecer en esos tiempos. En Colosa, la ciudad de Colosa ni siquiera es mencionado en el libro de los Hechos. Toda nuestra información bíblica acerca de esa iglesia proviene de esta carta y de algunas alusiones en la carta a Filimón. De estas fuentes aprendemos de que Epafra era el responsable de traer el evangelio a los colosenses,
Colosenses 1, 6, 7. Él era procedente de esa ciudad, Colosenses 4, 12. Y también llevó el mensaje a los pueblos vecinos en el valle del Ico, como Hierápolis y Laodicea, Colosenses 4, 13. Quizá el mismo Epafras escuchó el evangelio cuando Pablo estaba en Éfeso. Mientras Pablo discutía cada día en la escuela de Tirano, donde todos los habitantes de Asia oyeron la palabra del Señor. Hechos 19:10. No sería una sorpresa de que algunas personas de Colosas escucharan del evangelio en ese tiempo. Gracias y paz sean a vosotros, continúa Pablo, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El saludo de Pablo era familiar y de corazón. La gracia es la voluntad incondicional de Dios hacia los hombres y mujeres, el cual es decisivamente expresado en el trabajo redentor de Cristo. Esta carta, llena de amor y preocupación, escrita a una iglesia de la cual Pablo no había plantado ni conocido, muestra el poder del amor cristiano. Pablo no necesitaba ver o conocer directamente a estos cristianos para amarlos y estar preocupados por ellos. Colosenses 1:3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros. A pesar de que Pablo no conocía a la gran parte de ellos, los cristianos de Colosa estaban en la lista de oración de Pablo. Él oraba siempre por ellos. Damos gracias. Cuando Pablo oraba por los colosenses, él lo hacía lleno de gratitud. Quizá aquellos que oran más terminan teniendo más razones para agradecer a Dios. Colosenses 1, 4 al 8. El porqué de la gratitud de Pablo había oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya había oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como los habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Habiendo oído, Pablo estaba agradecido de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Una fe genuina en Jesús llevará siempre un amor verdadero por el pueblo de Dios, como sus compañeros. A causa de la esperanza, Pablo estaba agradecido por la esperanza que está guardada en los cielos. Él estaba agradecido cuando tomó en consideración el destino de los cristianos de Colosas, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera. Pablo estaba agradecido de que su destino eterno estaba siendo afectado por la verdad del Evangelio, traída por Epafras, como los habéis aprendido de Epafras. Epafras es descrito como un fiel ministro de Cristo para vosotros. Esto no significaba de que Epafras era superior a los otros cristianos en Colosas. La palabra ministro no significa superior, pero significa uno que sirve y lleva fruto. Pablo estaba agradecido de que el evangelio estaba llevando fruto por todo el mundo, aun cuando Pablo estaba en una prisión romana. Colosenses 1, 9, 11. Pablo intercede ante Dios en lugar de los colosenses, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como os digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos en todo poder
conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. En primer lugar, Pablo oraba para que ellos fueran llenos del conocimiento de su voluntad, siendo informados a través de una inteligencia espiritual verdadera, el conocer a Dios y lo que Él requiere de nosotros en nuestra primera responsabilidad, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. En segundo lugar, Pablo oró para que ellos pudieran vivir de acuerdo al mismo conocimiento que ellos habían recibido, viviendo en un caminar como es digno del Señor. Este es un patrón familiar repetido una y otra vez en el Nuevo Testamento. Nuestro andar debe estar basado en nuestro conocimiento de Dios y en el entendimiento de su voluntad, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esta es la manera en que podemos agradar en todo a Dios y la manera en que podemos andar dignamente. Esto hace referencia a un pensamiento de Jesús en Juan 15, 7 al 8. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Fortalecido con todo poder, mientras andamos como es digno del Señor, su fuerza estará allí para ayudarnos en los retos que se nos presenten en la vida y para soportar y vencer los problemas que vengan a través de las circunstancias, paciencia y de las personas, longanimidad con gozo. Colosenses 1, 12, 14. La gratitud de Pablo hacia el Padre, con gozo dando gracia al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dando gracia al Padre que nos hizo apto. En la administración divina, el Padre es mencionado en conexión con su amplio plan de redención. Él es la persona de la Trinidad que da inicio al plan desde los siglos. Para participar de la herencia de los santos, es el Padre quien nos hace aptos y no nuestras propias obras. Nosotros somos hechos aptos como parte de la herencia en lugar de que nosotros nos lo ganemos por nuestro trabajo y esfuerzo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Los cristianos han sido librados del dominio de Satanás. La palabra da a entender de que fue un rescate hecho por un poder soberano. La gracia tiene a bien, en el conocimiento de la gracia, de la palabra, de la verdad, tiene a bien enseñarnos que nosotros hemos sido librados de la potestad de las tinieblas. Y en tal sentido, también el Señor nos enseña cómo hemos sido bendecidos en lugares celestiales. Hemos sido hechos una nación santa. Hemos sido hechos su divino tesoro. Hemos sido hechos el real sacerdocio. Nosotros, los cristianos, los creyentes, se nos da el conocimiento para que vivamos en el reposo nuestro que es Cristo Jesús y vivamos una vida digna y acorde a lo que el Evangelio nos enseña. Por eso enseñamos la palabra, porque queremos participarle de esa alegría y de ese gozo que Pablo quería dejarle saber a los colosenses y que hoy a través de estos programas, de esta radioemisora y de nuestro ministerio, queremos alcanzar a cada uno de los hermanos para que sepan que ustedes y nosotros hemos sido traídos de las tinieblas a la luz admirable de Dios y que nosotros somos los santos en luz. Luz es conocimiento. Luz es conocimiento de la voluntad de nuestro Padre, de Dios. Y usted puede hoy mismo empezar a actuar como aquel que está y es empoderado de acuerdo a la voluntad de Dios para que viva una vida de libertad. La verdad se te dada a conocer.
y esa verdad es la que te hace libre. Entonces, la gracia enseña la verdad de Dios manifestada en su evangelio. Nosotros, como ministerio y como iglesia, no enseñamos religiosidad ni manera de hombre de cómo conseguir la gracia de Dios, no. Enseñamos que la gracia no viene por voluntad de Dios y que Él nos escoge para darnos esa posición en Él, en Cristo Jesús. Él nos escoge y nos añade. Dios es quien añade, el Padre quien añade lo que han de ser añadido a la iglesia. No lo añade usted, no me añado yo, porque Él dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y si ese es el Evangelio y es lo que me enseña el Evangelio, pues eso es lo que voy a predicar. Yo le podría decir a usted que si usted recibió este mensaje y el Espíritu Santo a través de la palabra le habló a usted, y usted entiende que usted es parte de esta familia celestial, entonces usted pasa, confiesa al Señor y confiesa que cree en nuestro Señor Jesucristo, y ya usted no que empieza a ser parte de Él a partir de ahí, no, ya usted lo era desde antes de la fundación del mundo, solo que se le ha revelado ahora, y ahora usted tiene la voluntad de hacer lo que el Señor quiere por su buena voluntad. Y por eso usted pasa, levanta la mano, pero es porque usted es, porque dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y usted está escuchando la voz del Señor a través de la palabra, entonces usted lo sigue. Entonces usted es una de esas ovejas. Las ovejas del Señor escuchan su voz y le siguen. Y así es como está manifestado en la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra. Usted es lo que Dios dice de usted que usted es. Dice que usted es parte de los santos en luz, en conocimiento de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio fue enviado a las naciones, como Pablo ahí trata de alcanzar a Colosa, pero en el Espíritu sabía que esas instrucciones que Pablo le estaba dando a Colosa, a lo de Colosa, era para nosotros también, porque somos cristianos, somos la iglesia de Cristo, en todos los tiempos es la misma iglesia. Por eso esta palabra hoy nos alcanzan y nos traen ese alivio de saber de que somos esa nación santa, de que somos para ser participantes de la herencia de los santos en luz. Entonces esa herencia le pertenece a usted. Usted ha sido librado de las potestades del enemigo. Usted no tiene ni que defenderse, solamente creer que Cristo está con usted en toda parte que va. Que el Espíritu Santo fue sellado en usted y que no hay manera de que el enemigo ni las tinieblas puedan acercarse a usted ni a su familia, porque en usted están bendecidas todas sus generaciones, su familia, usted y su casa le servirán al Señor. Esa es la gracia, el Evangelio, no religiosidad, no dogma, no enseñanza de hombres, sino la enseñanza que da la palabra. Por eso es que habla de que vengamos al conocimiento del Evangelio y trasladado al reino de su amado Hijo. Hemos sido, de acuerdo con Berkeley, la palabra que se tradujo a traslado tiene un significado especial en el mundo antiguo. Cuando un imperio conquistaba a otro, era la costumbre el tomar la población del imperio derrotado y trasladarlo completamente a la tierra del conquistador. En este sentido, Pablo dice que hemos sido trasladados al reino de Dios. Todo lo que tenemos y todo lo que somos le pertenecen a Él, en quien tenemos redención por su sangre. La idea de redención es la de liberar por un rescate legal. El precio de nuestra libertad fue pagado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el precio, no nosotros. Nosotros fuimos redimidos por nuestro Señor Jesucristo. Y no es una acción que va a suceder en un futuro, ni que está prometida para mañana. Es una acción que ya sucedió hace más de 2000 años. En la cruz del Calvario, Él pagó el último precio por nuestra salvación. El Cristo de nuestra gloria nos justificó y nos redimió. Redimir es quitar las deudas que tú tenías y que alguien la pagó, alguien la redimió. Entonces Él pagó esa deuda y ahora nosotros estamos sin deuda y estamos siendo vistos como como Cristo nos presentó al Señor, una nación santa, digna de Él. Y por eso es que hemos sido hecho esa nación, ese divino tesoro. Y Él dijo que iba a ser un pueblo de donde no había pueblo para regalárselo a sí mismo. Esa es la verdad del Señor y sigue siendo verdad. Sigue siendo verdad y nosotros la hemos creído. En quien tenemos redención por su sangre. La idea de redención es la de liberar por un rescate legal. El precio de nuestra libertad fue pagado
por la sangre de Jesús. El perdón de pecados. La palabra traducida a perdón viene de la antigua palabra griega áfesi, la cual se refiere literalmente a enviar lejos. Nuestro pecado y nuestra culpa es enviada lejos, por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para que presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La reconciliación que hizo Cristo de las cosas que están en la tierra y arriba en los cielos es un tema tratado por Pablo al final del capítulo 1 de la carta a los Colosenses. El precio de la reconciliación. La sangre de la cruz, la recuperación que hizo la reconciliación de todas las cosas, reconciliación con el hombre caído, el propósito de la reconciliación para presentarnos delante de Dios sin mancha, para presentarnos delante de Dios irreprensible. Colosenses 1, 15, 20, la meditación de Pablo en la persona y trabajo de Jesús. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ese es nuestro Señor, quien tuvo a bien pagar el precio de nuestra reconciliación para con Dios. Cristo, nuestra esperanza de gloria, es el Señor. Y lo reconocemos y lo confesamos cada día en nuestras vidas. En cada oportunidad que tenemos, hemos dicho que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Lo decimos y lo confesamos. ¿Para qué? Para que así se manifieste el reino en nuestras vidas y que nosotros, siendo parte de la familia celestial, seamos esos embajadores, que estemos siempre prestos a llevar
al Cristo de la gloria, al Dios de nuestra salvación y su evangelio, el conocimiento de su palabra, para que usted y yo y cada uno de los hermanos que están escuchando estas clases sean liberados y que la paz del Señor venga a sus vidas, porque ya están en el reposo de saber que lo que había que hacer, Cristo lo hizo. Lo que tenemos que aceptarlo, manifestarlo, alabar a Dios y adorar su santo y divino nombre en cada momento de nuestras vidas. Dios le bendiga hasta el próximo sábado, donde estaremos inmersos en este estudio para seguir llevando la palabra de verdad, y lo bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerden que mañana tendremos nuestro culto a las 10 de la mañana en el 9504 de la Jamaica Avenue en Woodhaven, Queens, New York, y a las 6 de la tarde en el 11 de Amityville Street en Islip Terra con nuestros pastores David y Doris Gómez. Dios le bendice. Amén. Muy de cerca mi fragilidad. El Ministerio Internacional La Gracia de Dios y la Iglesia Cristiana Vida Abundante han presentado su programa Compartiendo la Vida Abundante en Cristo Jesús, con sus pastores David y Doris Gómez. Para más información, por favor llamar a nuestros teléfonos 917-774-9008 y al 516-528-7393. Repetimos, 917-774-9008 y 516-528-7393. En nuestras iglesias les ofrecemos en Cristo amor, aceptación y perdón. Volveremos a vosotros de lunes a viernes a esta misma hora y por esta misma emisora. Lunes a viernes, 3 de la tarde y 3 de la mañana. Gracias por vuestra sintonía. Bendición.